después de ver Asilados, esta película del año 2007, estamos de nuevo con uno de sus realizadores, con Gonzalo Rodríguez, el otro es Nacho Seimanas, con quien, bueno, vamos a tratar de ahondar un poquitito en los contenidos de lo que vimos. En principio, a mí me gustaría saber, bueno, ¿de dónde salió las ganas de hacer esta película? ¿Es porque vos te enteraste, porque tenías a alguien adentro, porque estuviste en la embajada? ¿De dónde salió esto? No, mi familia, Sacila, mi madre, que está ahí en el documental, y me costó mucho meterla para dentro del documental porque yo no quería que en principio fuera a involucrarme familiarmente en ese tema, sino más bien en contar una historia. Me llevó al exilio eso, me llevó a México y me cambió la vida. O sea, desde los 17 años a los 24 años armás una estructura de persona que forma. Y se originó en ese específico. Claro. Sí, en un tema familiar y de vida. O sea, yo pasé por ese... y no teníamos cómo contarlo. 30 años después, comentábamos fuera de cámara, Marina Rodríguez en el Galpón y Gonzalo Rodríguez, que nos conocíamos de los 5 años, que éramos niños y correteábamos por los jardines. Ella trabajaba en la embajada en una obra de teatro y yo trabajaba Asilados en un documental. No nos enteramos el uno del otro hasta que yo filmo a Gente de Galpón. Y ahí dijimos, ¿pero qué estamos haciendo? Están contando ¿Qué la estamos misma trabajando? Seguro, sí. Es re interesante. O sea que debe haber algo ahí que no es casual, de que pasaron esos 30 años, pasó una evolución personal tuya, de Marina también. Hoy ya se está hablando de un tema de post-memoria que tiene que ver con eso, que tiene que ver que vos no sos el involucrado directo, pero sos sos parte, de alguna manera. Y tu vida también es consecuencia de algunas cosas. Y de alguna manera te marcó y de alguna manera estás actuando en la vida también con ese recuerdo permanente. Hay digamos, unas peripecias individuales de cada uno de los que vivieron esa situación, de los cuales hay unos cuantos que aparecen allí retratados en tu película, ¿no? Ahí hay gente muy diversa, y había gente muy diversa, había gente de grupos políticos, en algunos casos estoy seguro, grupos políticos que se responsabilizaban mutuamente de errores que habían conducido a no sé qué situación. Seguramente. Y gente de más edad o de menos edad, aunque predominaban los jóvenes, niños, hijos de esa gente, gente que tenían los niños afuera o que un miembro de la familia estaba prófugo, muchas situaciones. A mí me interesa que escuchemos a Aldo Martín para ver, digamos, para que diga qué problemas en una situación teórica así de encierro similar a esta son los que se manifiestan en primer término. Vamos a verlo. Estamos hablando específicamente de la película. Hay la falta de intimidad. Estamos hablando de un grupo muy importante de personas que tiene una serie de actividades normales, habituales, cotidianas, que no puede realizar cotidianamente, ni siquiera en lo que era una cotidianidad clandestina que implicaba también una rutina. La rutina individual que necesitamos todos pasa a ser compartida necesariamente por la rutina de otros. Eso ya de por sí conlleva con pequeñas confrontaciones que se agregan al gran estrés que se está sufriendo, que tal vez en ese momento está superado por otras situaciones más importantes que la del estrés. Pero ya lo cotidiano es fundamental para la vivencia. En tu película lo que yo vi es que las personas cuando hablan de eso, de la convivencia, son como muy equilibradas, es decir, nadie hace demasiado énfasis en eso. Sí, me pareció que nadie marcaba la dificultad y todo, pero no había como una dramatización o como no sé, me dio esa sensación. ¿Vos no elegiste, vos no filtraste, digamos, para generar un tono determinado? ¿Vos fuiste recibiendo lo que te daban y nada más? Bueno, ahí hay un rol fundamental de Nacho. Nacho ayudó
en aportar, primero cercano a la película, pero con cierta distancia que yo no tenía. Que vos no tenías, claro. Y por otro lado, y toda su experiencia de editor, que es archiconocida. Claro. Entonces, armar de eso una novela, porque uno cuando está pesquisando, va pesquisando, hay 16 personas que cuentan este cuento, claro, y uno va pesquisando cosas, pero hay veces que el chiste no va. Claro. O a veces el dramatismo no va. Claro. Bueno, eso hay que medirlo y regularlo como un escucha o como un público que no conoce la historia. Entonces vos lo tenés que llevar como de una manera novelada. Esa me parece una dificultad enorme, porque tenés mucha gente, para que no quede, para que se mantenga la unidad, ¿no? Sí. ¿Cómo controlás eso, no? Sí. Bueno, eso es uno de los retos más lindos que tiene esto. Claro. Lo otro, te voy a poner ahí un toque de la propuesta artística, llamarle por decirlo de una manera, que también fue una cosa muy conversada en la previa, y era que nosotros teníamos una historia simple de gente simple y teníamos que contarlo y filmarlo de una manera simple. O sea, nosotros sabíamos que con esto, yo te puedo decir hoy, que se puede hacer un documental con una cámara y un solapero. Una computadora, un programa claro, más o no muy legal, y ahí se armó la película. ¿Quién la financió a ustedes? ¿Cómo? ¿Qué pregunta es esa? No hubo un financiamiento. La apuesta justamente era esa, que con una buena idea vos podés hacer un documental. Y eso, si eso queda en el oído de alguien que diga, yo tengo una buena historia para contar, claro, le pusimos mucho corazón, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Filmábamos los sábados, porque trabajábamos de lunes a viernes. Claro, claro. O sea, la financiación del trabajo, por ejemplo, era el sábado. Era trabajo esclavo, digamos. Claro. Entonces era una cámara, un solapero. Y mirá que teníamos trípode, y teníamos alguna luz, claro, y decidimos que no, que ¿con qué se cuenta una historia? Claro. Con aquello que necesitábamos para contar la historia. Ni un rebotador, nada. Así te digo. ¿Y con qué plata? Nada. Solamente el casetito mini DV fue el gasto para ese documental. La otra cosa que tiene importancia en esta película, y que para mí, la verdad, yo sigo pensando en esa situación y me desconcierta, que es cómo en una situación de violación sistemática de los derechos humanos, de violación de la ley, de terrorismo de Estado, de cualquier manera el gobierno, por más autoritario que sea y todo, hay algunos espacios que respeta. Entonces, ¿por qué se respetó el asilo? Bueno, yo te doy alguna razón histórica que puede aclarar algún tema de eso. En Chile habían entrado a la embajada. Tuvieron una experiencia y habrán evaluado o habrán preguntado qué había sucedido cuando entraron a la embajada. Claro. En México cercaron la embajada, era la única que estaba asilando en ese momento, pero no se animaron a entrar, pero había militares atrás de los muros medianeros de los fondos, en casas particulares de otros, que se habrán prestado o los habrán obligado, no sé. Pero te quiero decir que estaba cercado, y la violencia se jugaba a una actitud de Juan Carlos Blanco. No, clarísimo, de diplomacia. Juan Carlos Blanco tenía que otorgar, porque la gente no se asilaba con el pasaporte abajo de brazos, se asilaba con lo que tenía tenía que dar pasaportes, claro. Tenía que dar el pasaporte, el salvoconducto para los que no lo tuvieran, el permiso de menor para los menores. O sea, había un montón de problemas para poder salir. El embajador Vicente Muñiz fue a esas reuniones con Juan Carlos Blanco. ¿Y Juan Carlos Blanco a qué jugaba? A atorar la embajada. ¿Por qué habían 200 personas en una casa de 5 dormitorios? ¿Porque no tenían cómo conseguir los papeles? No, porque no se los daban para que no asilaran más, para ver si se armaba tal lío adentro, porque además es cierto que no aparecen provocadores adentro, lo cual fue una ventaja. Pero podía explotar porque había problemas, había mucha locura, había mucha natural. Claro. Entonces,
la gente se podía volver loca y decir, yo salgo y chau y los mato a todos. Yo qué sé, no sé qué podía decir. ¿Qué te parece si le damos la palabra a Martínez para que explique un poquitito lo del asilo? Porque para que se entienda bien de qué hablamos cuando estamos hablando de asilo político, sobre todo en una embajada, en un territorio que está dentro de otro territorio. Vamos a verla. El derecho de asilo es uno de los derechos más antiguos reconocidos por la ley de la costumbre, que viene desde la época de la Edad Media, en Europa, por supuesto. Es decir, y se asilaban en iglesias, en conventos. Eso fue pasando y no quedó como una norma y era para los delitos comunes, quiero decir. Los delitos políticos en aquella época no estaban bien vistos. Luego de la Revolución Francesa, del movimiento hacia mayor democracia, se consideró que los delincuentes políticos no eran delincuentes comunes, sino que eran personas que tenían una ideología, por lo tanto, a esas personas se puede asilar. Hay dos formas de asilo. El asilo adentro de una, como ocurre en este caso que estamos viendo, en una sede diplomática, y el asilo en territorio. El más complicado para entender es en las sedes diplomáticas. Realmente eso que nació en Europa hoy solo existe desde el punto de vista legal en los países de América Latina y no total, pero bastante estructurado en España por una ley del 2009 y en Portugal más o menos de la misma época. Lo nuestro viene desde siempre y acá en América, podría decir América Latina porque Estados Unidos nunca lo ratificó, se han dictado 3 convenciones, y bastante antigua, la primera es del año 28 en La Habana, que hablan del asilo diplomático político, que es el nombre que tiene este tipo de asilo que vemos en el documental. Esta norma, que es la Convención de Montevideo del año 33, es terminada, como decir, para armarla totalmente, una norma cuando ya existía la OEA del 54, creo que sí, 54, que distingue asilo diplomático, asilo territorial y da los principios comunes. Por ejemplo, que no se puede devolver a la persona que está asilada a su país porque va directo o a la prisión o a la muerte, es lógico, que debe tener derechos en el país donde llega, así que está complementado. Eso lo tenemos en América Latina y ha funcionado. Los países de la América Hispana todos lo han ratificado, Estados Unidos dice que no, aunque alguna vez Estados Unidos ha dado asilo en el mundo, pero esa es una decisión política, humanitaria, como que se quiera, pero no es una obligación jurídica. Así que este asilo es una obligación jurídica. Pero ¿a quiénes se puede recibir como asilo? Y ahí está la dificultad. Tienen que ser delincuentes políticos, no puede ser un delincuente común. Por eso, y ahí me relaciono con la película, varios de los entrevistados en el documental dicen que el embajador es más duro que la policía para entrevistarlo, porque estás teniendo una responsabilidad impresionante, porque además normalmente se asila a una persona y cuando mucho la esposa y los hijos de esa persona, porque casi siempre han sido hombres, pero aquí fue un pueblo ahí adentro, entre las dos, la residencia y la oficina. Bueno, el día que salieron juntos, muchos, porque ya habían salido antes y algunos salieron después, eran 15 coches, según dicen. Es una cosa que realmente no tiene ninguna otra situación similar en América Latina. Bueno, vos empezaste a explicar un poquitito antes lo que vos creías que era uno de los motivos por los que se respetó eso, lo que había pasado en Chile, que habían entrado a la embajada y capaz que ahí, bueno, evaluaron que eran las consecuencias. Meses después pasó lo de Elena Quinteros en Venezuela. Eso me parece más, desde el punto de vista de los represores, me parece que ¿qué vas a estar respetando? Nada, van y la agarran. Pero yo creo que, vos sabés que le jugó tan mala pasada que cortan relaciones y salen en la tapa de los diarios. Entonces, eso era una jugada que ellos habrán medido. Y una cosa también es sacar... Mirá que estaban diciendo que mi familia se quería ir a viajar a México de garrón. Claro, claro. O sea, ese era el discurso. Seguro.
¿Qué pasa cuando se llevan a Elena Quinteros? Claro. ¿Cómo explican? Sí, sí, sí. Entonces era distinto. Y también era distinto, digamos, lo que te decía, agarrar de la ropa a una chiquilina de la puerta de la embajada y entrar y sacar a 200 personas o 100 y pico. Claro, era una especie como... Era otra raro. cosa, ¿no? Bueno, el rol del embajador Muñiz, vos tenés que imaginártelo fuera del gran Hollywood. El embajador iba a hacer los mandados al súper para 200 personas. Claro, sí, sí. No los dejaba irse a México si no era más o menos decentemente vestidos. Bueno, mucha ropa de él pasaba, pero también iba a que los niños tuvieran determinadas condiciones mínimas porque salían en avión de línea. Claro. Entonces, que parecieran decentes, que no pareciera gente que estaba pasando por una situación. O sea que ese tipo me parece fuera de serie, el embajador Muñiz, me parece que era un tipo muy especial y a eso quiero que nos refiramos. Claro, creo que nos refiramos en el próximo bloque, después de la pausa. De eso hablan también los invitados. Porque esa es una de las cosas que a mí yo me quedé con ganas de saber algunas cosas. Una de las cosas que me quedé con ganas de saber y de conocer es a este tipo. ¿Quién era? Y hay poca información sobre él. Si te parece, después de la pausa, volvemos sobre eso. Perfectamente.